Muy buenas, mi querido brujo o bruja de la acuarela. En este vídeo de hoy te voy a hablar de los pinceles sintéticos que van a sustituir el pelo de Marta. Como ya sabrás probablemente, y si no te lo comento ahora, el pelo de Marta Kolinsky es un pelo natural muy valorado en la acuarela por sus altas capacidades de absorción, suavidad de pelo. Van muy bien, sobre todo en el caso de que queramos usar pinceles redondos en punta. Y por este motivo, en el vídeo de hoy te voy a hablar de los mejores pinceles sintéticos con los que puedes sustituir el pelo de Marta en caso de que tú prefieras una opción sintética y una opción más económica. Ahora vamos a hablar de todo esto, pero antes de continuar te recuerdo que soy Claudia Llovera y estás en el mejor canal de acuarela artística. Para las recomendaciones de este vídeo me voy a centrar en la marca Escoda, que es una muy buena marca de pinceles, aunque ya sabes que a mí también me gusta mucho la marca Da Vinci y al final del vídeo también te mencionaré algún pincel de esta marca sintético. Te dejo este esquema que me he hecho aquí en grande en la pantalla por si quieres hacerle una captura de pantalla, porque aquí está todo el esquema de los pinceles de los que te voy a hablar ahora. Así rápidamente te comento, ¿ves? Aquí tenemos a la izquierda el nombre y ya están puestos, mira, de arriba a abajo. Este es el orden de más calidad a menos calidad. Ya está por orden y además coincide, bueno, no coincide en realidad, pero ves, de arriba a abajo está puesto el precio de más caro a más económico. Pero ya verás aquí, ahora te voy a contar una cosa que no cuadra en cuanto a calidad, que ahora lo vamos a ver. Y bueno, aquí tenemos una pequeña explicación, el número de serie, el tipo de pelo, cómo es el mango. Y luego a la derecha tenemos la dureza y la absorción, que estos números en concreto, por ejemplo, dureza 3 de 6, ¿no? O absorción 5 de 6. Esto es lo que ha especificado en su web la marca de Escoda. Luego vamos a ver si es cierto. Y bueno, que sepas que los precios también los he puesto en referencia al número 10 de un pincel redondo en punta, que son los que tenemos aquí, ¿vale? Este estilo de pincel es un redondo en punta y todos, la mayoría de los que te voy a enseñar son número 10. Y aquí están los precios del número 10, porque así la comparación va a ser un poco más exacta. Lo primero, para entender un poco de pinceles sintéticos tenemos que entender de pinceles naturales. Este es un pincel de pelo natural, es el pincel Escoda Reserva, que es de pelo natural de Marta Kolinsky Tajmir. Es el pincel más caro de los que hay de Marta, porque es el pelo de macho y es el mejor, ¿vale? Y como ves es marrón, tiene aquí un grabado. Y luego tenemos también otro pincel que es muy parecido a este, pero el mango es azul y también tiene este grabado aquí. Este también es de pelo natural, pero es una mezcla del pelo de hembra y de macho. Entonces es un pelín más económico. Y este yo no lo tengo, ¿vale? Se llama Óptimo. Escoda Óptimo. Este ahora lo dejo aquí, luego vamos a hacer alguna prueba. Luego tenemos ya aquí, el siguiente, tenemos un pelo mixto, natural y sintético. El nombre de este pincel es Cronos y ves, es mezcla sintético natural y mezcla 90% de fibra sintética, una que se llama Toray, y 10% de pelo de Marta. Y por supuesto ya es mucho más económico que los de pelo natural. Y por último, ahora, este primer pincel que te presento totalmente sintético es el Escoda Versátil. Y está hecho de una fibra que se llama Kolinsky. Y el mango es, pues, tono madera, muy bonito. Y ya te adelanto que este tiene una capacidad de absorción y retención de agua muy alta. Estos tres de momento los dejo aquí juntitos. Y por otra parte tenemos el Prado, que es de color burdeos, el Barroco, color verde, y el Perla, que son estos dos, que es mango gris, que bueno, yo le llamo mango gris verdoso, porque tiene un matiz verde claro. Y estos, si te fijas, quiero que hagas una prueba, si tienes uno natural y uno sintético, lo puedes comprobar. Por ejemplo, voy a usar estos dos. Este es el natural, el Escoda Reserva, es el más bueno. Ves que además tiene la virola dorada y todo para distinguirlo.
Pues si yo hago así, primero, ¿ves que se queda un poco más, que le cuesta un poco volver a la forma original? Esto es porque es de pelo natural, ¿vale? Esto no es malo que pase esto. Entonces, quiere decir que este pelo es más suave y además no hace ruido. Y en cambio, este que es el sintético, el Skoda Prado, y mira qué rápido vuelve. Y yo ya al tacto noto que es mucho más duro. Mira, me lo acerco al micro para que lo oigas. Pues bien, la fibra del Prado, concretamente, es una fibra que se llama Tame. Luego, la fibra del Barroco, que es de color ester verde, es una fibra que se llama Toray Oro. ¿Ves cómo es más así doradito? Bueno, es como naranja, ¿no? Y luego el Perla también es fibra Toray, pero en vez de Toray Oro, pues es Toray Blanca. De los Perla no tengo el número 10, precisamente solo tengo el 8 y el 14. ¿Qué pasará? Bueno, pues que los pinceles de pelo natural nos van a dar un poco más de, aparte de la ventaja de la absorción, nos van a dar más capacidad de hacer trazos expresivos y más naturales. Entonces, en el sintético buscaremos eso, buscaremos que se parezca lo máximo a las cualidades de un natural. Y entre todo esto, pues a ver, ¿cuál es un poco mejor? Ahora te lo voy diciendo. Antes también decirte, bueno, porque ves que tengo aquí otros pinceles. Este también es un versátil, que es totalmente sintético, pero es un número más grande, ¿vale? Y este, ¿ves? Es de estos de viaje, porque forma parte de un pack que tengo de Skoda de viaje, que es este, el pack de color negro. Bien, lo dejo aquí. Y bueno, y estos, comentarte, estos dos de aquí son Da Vinci. ¿Ves? Este sí que es un mango de color gris, gris. Tengo aquí el número 10 y el 12 y son sintéticos ambos y también imitan un poco también el pelo de Marta, pero si te fijas la salida del pelo es mucho más larga, ¿eh? Este también es un 10, ¿eh? Siempre lo digo, pero ojo con los números de los pinceles, que según la marca el número puede variar. Bien, voy a dejar estos tres aquí. Empezaré para que veas, ¿no? Primero voy a coger el tono verde vejiga, el Sap Green. Voy a usar el Skoda Reserva máxima calidad, este pincel, el número 10, para que te hagas una idea, vale 107 euros, ¿vale? 107,07. 100 euros de pincelito, ¿vale? Entonces, bueno, le he puesto bastante agua y ahora lo intento que absorba la máxima cantidad de agua y de pigmento que pueda. La punta, al ser pelo natural, no es tan artificial y tan punteada como uno más de pelo sintético. Ahora voy a hacer un trazo continuo, ¿de acuerdo? Estoy con un papel rugoso, ¿vale? De grano fino. Este concretamente es de la marca Baojong. Yo uso siempre Arches. Mira, sin hacerle nada voy a continuar el trazo un poco a ver hasta dónde me llega. Vale, por aquí ya casi se pierde, es pincel seco, ¿vale? Lo hago siempre con el mismo, para no girarlo y no perder más tiempo. Bueno, hasta aquí, ¿vale? No, le podría sacar un poco más de agua y de pigmento girándolo, pero para hacer la prueba y verlo rápido, ¿vale? Y como ves, tiene unos trazos así también de pincel seco, ¿ves? Si ahora le pongo al trazo, le pongo velocidad, puede hacer un pincel seco muy bonito. Y, a ver, y fíjate también en el inicio de la punta, no se ve artificial, se ve bastante natural, ¿no? O sea, no se ve una punta muy delgada. Incluso si yo lo machaco aquí un poco en la paleta y lo abro un poquito, pues ves, también puedo empezar un trazo más ancho y natural. Ahora vamos a ver el siguiente, que se supone que el siguiente más bueno, bueno, el siguiente sería el óptimo, pero yo no lo tengo. Vamos a obviarlo. El que es también natural, pero con mezcla de pelo de macho y de hembra, vamos a obviarlo. Este lo aparto aquí. Entonces vamos directamente ahora a ver el Cronos. El Cronos, recuerda que es el mix de sintético y natural. Pero ojo, solo tiene un 10% de pelo natural. El resto es la fibra Toray, que es como esta. Recuerda que la fibra Toray también es la del Barroco y la del Perla.
La del barroco se llama Toray oro y esta es Toray blanca. Pues este, al ser fibra Toray, mira, ya te adelanto que no me gusta demasiado porque la fibra Toray no absorbe muy poco. Será de utilidad para otras cosas, pero bueno, para hacer trazos expresivos, que es en lo que yo me centro, aquí yo ya noto, para coger el pigmento ya estoy notando que es muy duro. Y mira, lo mismo, o sea, he cogido bastante agua, estoy cogiendo bastante pigmento. Estos trazos cortos son los que nos van a delimitar el cambio, ¿vale? Voy con trazo largo. Fíjate, aquí ya me estoy quedando, mira, hay mucha diferencia y yo he hecho lo mismo. Voy a ver si... Un segundo trazo por aquí. Vale, ¿qué pasa? Si yo ahora lo girara, aquí tengo un poco más, en el otro lado un poco más de agua, ¿vale? Voy a hacerlo para... Aquí no lo he hecho, pero aquí voy a hacerlo para al menos sacarle un poco más juguito. Pero mira, aquí ya no aguanta, ¿ves? Este sin girarlo nos ha dado todo el natural. Y el mixto, bueno, se ha quedado muy corto, ¿eh? Incluso aquí haciendo el giro, ¿ves? Ya no saca. Y si te fijas, mira el inicio, empieza con mucha más punta. Voy a probar ahora algún trazo así, como me queda el trazo con velocidad para probar pincel seco. A ver. No está mal, aunque ves la forma que da, se ve un poco más artificial, ¿no? Pero bueno, se ve más artificial, ¿no? Más al empezar la punta, luego se ensancha. ¿Ves? Si hago lo que he hecho aquí de aplastar, aplasto el pincel en la paleta para que tenga un inicio un poco más natural. La pincelada. Y vale, queda ya así el inicio ahora un poco más redondito. Pero fíjate en otra cosa. Mira que son del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Pues el trazo de la pincelada, al ser natural, se expande más el pelo y se abre y queda una pincelada mucho más ancha. Y aquí, en el mixto, pues la pincelada es como más estrecha, sobre todo se nota aquí. Y ahora vamos a por el totalmente sintético Escoda Versátil. Mira, no lo he comentado también, pero el color del pelo del Versátil, que es el sintético, se parece bastante al del pelo natural. ¿Ves? El Reserva y el Versátil se parece un montón, ¿eh? Pues vamos a por el Versátil y vamos a ello, trazo continuo. Me aguanta un poco más. Bueno, aquí ya no demasiado. Bueno, tercera línea, todavía le saco un poco. Y aquí también, ¿ves? Se me acumula un poco al otro lado. Si lo giro, aún le saco un poco más, pero ya casi nada. Aquí al final, como he apretado aquí un poco, he hecho bastante presión, ha sacado de golpe lo que le quedaba. En el Versátil, fíjate que la fibra se llama fibra Kolinsky. Y es en plan, bueno, parece que esta fibra al llamarse Kolinsky, sí que es verdad que se parece más al pelo de Marta Kolinsky, al natural. Y en cambio, la fibra Toray, que es la del Kronos, que es el mixto, no es tan buena, porque ya te he dicho, la fibra Toray es la misma que tienen estos dos. El barroco y el perla es de las que me absorben menos. Es una fibra muy suave al tacto, pero no absorbe demasiado. Entonces, yo te diría que me gusta más el Versátil que el Kronos, ¿vale? O sea, el totalmente sintético absorbe más que el Kronos, que el mixto. Porque fíjate, la pincelada del... Mira, lo voy a hacer así. Pincelada del Kronos, aquí ya empezaba a escasear. Y la pincelada del Versátil, el sintético, ha tardado más en empezar a hacer las rugosidades del papel de grano fino, ¿no? Obviamente estas rugosidades no las tendrás tan exageradas si usas papel satinado, ¿eh? Pero aquí estamos viendo también un papel más artístico. Solo viendo el primer trazo y comparándolo con este primer trazo, se ve todo mucho más oscuro hasta el final. Este aquí ya ha perdido mucho, ¿eh? O sea, hay bastante diferencia, ¿eh? Y aquí segundo trazo, ya casi nada.
Y aquí en cambio, segundo trazo, todavía nos da tonalidad un poco verde, ¿no? Uy, voy a hacer con el versátil estos trazos que no lo he hecho. Pero vamos, será bastante parecido al natural, ¿eh? Y ahora lo chafo para ver también un poco el inicio así más redondito. Y luego voy a coger uno de estos, por ejemplo, Mira, voy a hacer un trazo con el Prado y luego un trazo con el Barroco. Solo uno, ¿eh? Prado. Lo mismo, lo veo bastante delgado el trazo y aquí ya me pierde mucho. Este era el Prado y ahora trazo con el Barroco. Cojo pues lo máximo que pueda. Barroco. Bueno, pues se parecen bastante en cuanto a absorción, ¿eh? Y si hiciéramos aquí lo mismo con un Perla número 10, sería parecido ya a estos tres. Bueno, a estos dos, ¿no? O sea, los tres ya serían muy parecidos, ¿eh? Prado, Barroco y Perla, mismo nivel. Incluso, fíjate, en el papel se ve claro también, ¿eh? La absorción que nos dice que tiene Škoda, en la misma web nos lo dice, la absorción del Prado, Barroco y Perla son la misma, 2 de 6, 2 de 6, 2 de 6. Son los que menos absorben. Si te fijas, el versátil, que ya te digo, es el mejor, yo te diría apuesta por el versátil si quieres un pincel sintético con características de alta calidad. El versátil, y aquí nos dice que tiene absorción 5 de 6, es mucha. Nos dice literalmente que tiene la misma absorción que los pinceles de pelo natural. El Reserva y el Óptimo también nos pone que tiene 5 de 6, ¿eh? Yo tanto como esto no diría, porque aquí el natural me aguanta bastante un poco más en la segunda pincelada. Y el versátil también, pero en la tercera ya no me aguanta casi nada. Y en cambio en la tercera pincelada el de natural sí que aguanta un poco más. Pero ya ves, se parece bastante. Yo aquí casi le pondría, mira, yo diría versátil, absorción 4 de 6, un poco menos que la de natural. Y el Cronos 3, absorción 3. Y luego ya el resto 2. Otra cosa importante que tenía que decirte, hablando aquí de agua y de absorciones, si quieres descubrir las 5 claves para dominar el agua en la acuarela, te dejo aquí debajo el enlace a un vídeo totalmente gratis, una clase gratis de 16 minutos de duración, en la que aprenderás y descubrirás las claves para poder avanzar en el dominio del agua en tus acuarelas. Son bases que aunque ya tengas un poco de idea en la acuarela, revísatelo, porque cuando empieces a aplicar esto ya en las próximas acuarelas que empieces a pintar, lo podrás aplicar de forma rápida y fácil. Empezarás a ver cambios y progresos en tu forma de pintar y en tus obras de arte, ¿de acuerdo? Así que clica por aquí debajo, te dejo el enlace. Bueno, y por último, si te ha quedado curiosidad por el Da Vinci Colineo, te digo que la marca Da Vinci es muy buena, pero bueno, en este caso, este sintético concreto tampoco es que sea de lo mejor. Yo antes te recomiendo el que te he dicho, el Škoda Versátil. Pero mira, este al ser también un poco más largo el pelo, la ventaja sería esta, al ser más largo hay más cantidad. Entonces puede ser que si lo comparo ahora con estos, vamos a verlo, absorba un poco más. Pero sería por eso, porque es un poco de trampa. Pero ves, no te creas, mira. Nos llega al final casi igual, ¿eh? Eso sí, en un próximo vídeo te voy a hablar también de unos pinceles sintéticos muy buenos y son de Da Vinci. En este caso sí que me iré más para recomendarte el Da Vinci porque es una muy buena marca también. Espero que te haya sido de gran utilidad este vídeo y ahora no te vayas sin clicar aquí debajo porque en este vídeo vas a descubrir todos los pinceles de acuarela que debes conocer y te voy a orientar sobre cuáles pueden ser más útiles, cuáles mínimamente tendrías que tener si estás empezando y vas a descubrir cositas que necesitas saber si te apasiona el mundo de la acuarela artística. Un besito y hasta pronto.